La mujer desconocida en el contexto de Israel. Mi nombre es Ana, y aunque mi historia rara vez se menciona, mi vida estuvo entrelazada con la de aquellos que marcarían el futuro del mundo. Nací en una época en la que Israel se encontraba bajo el dominio romano, un tiempo de tensiones políticas y religiosas, cuando la gente vivía esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, lo que muchos no saben es que mi existencia, aunque no está escrita en los evangelios canónicos, jugó un papel clave en el plan divino. La historia que voy a contarte no es solo mía, sino de cómo el poder de la fe puede transformar lo imposible en algo eterno. Provengo de una familia que, aunque no estaba en los primeros lugares de poder, estaba vinculada a una línea de descendencia que pocos sabían que sería crucial. Mi esposo Joaquín y yo éramos descendientes de la casa de David, la línea real de la que debía nacer el Mesías. Aunque mi linaje era importante, la sociedad en la que vivíamos no solía reconocer la importancia de las mujeres en la narrativa histórica. Las mujeres como yo, aunque sabíamos que teníamos un papel en la gran historia de Dios, rara vez estábamos en el centro de la atención. En nuestro tiempo, las mujeres llevaban una vida sencilla, dedicada principalmente a la familia y al hogar. No era común que nuestras voces se escucharan en los relatos oficiales, y, sin embargo, Dios había puesto en mi corazón una misión que cambiaría el curso de la historia. Vivir en una sociedad como la nuestra, bajo el yugo romano y con una religión profundamente influenciada por las tradiciones, me enseñó a vivir con fe, con esperanza, y con una fuerza que pocos podían entender. Pero lo que no sabían era que en el silencio de mi vida, Dios me estaba preparando para ser una figura clave en la historia de la salvación. Mi papel en la casa de David y mi relación con mi esposo Joaquín no solo me vinculaba al pasado, sino que me conectaba con el futuro, con el plan que Dios había comenzado a tejer en mi vida. Aunque no me lo dijeron de forma explícita, todo lo que viví, cada dolor, cada sacrificio, me acercaba a un propósito mayor, ser la madre del Mesías. Aun cuando no lo veía claramente en el presente, algo en mi interior me decía que mis días de aparente oscuridad estarían iluminados por la luz de Dios. Y ese momento, aunque lejano, estaba por llegar. El dolor de la infertilidad y la oración ferviente. Mi vida con Joaquín fue un amor lleno de fe, pero también de sufrimiento. Desde el principio de nuestro matrimonio, ambos deseábamos con todo el corazón tener hijos, pero la bendición que tanto anhelábamos nunca llegaba. Los días se convertían en meses, y los meses en años, y el vacío de no ser madres se hacía cada vez más profundo. En nuestra cultura, el no tener hijos era considerado una vergüenza, especialmente para una mujer. No solo era un dolor personal, sino también un estigma social que nos perseguía. Las murmuraciones de la gente eran incesantes. Veían en nuestra esterilidad una señal de que algo debía estar mal con nosotros, como si nuestro amor no fuera suficiente o nuestra fe no fuera genuina. Joaquín, mi querido Joaquín, trataba de consolarme, pero él también sentía el peso de la vergüenza que nos imponía la sociedad. Había días en los que la tristeza nos envolvía como una niebla densa, pero en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí me impulsaba a no rendirme, a no perder la esperanza. Fue en esos momentos de desesperación que mi corazón se volvió aún más hacia Dios. Sabía que Él era mi único refugio, mi única esperanza. Lloraba en privado, pidiendo, rogando, con todo mi ser, que me concediera la oportunidad de ser madre. Y un día, en un acto de total entrega, le hice una promesa a Dios, una promesa que marcaría mi vida para siempre. Le dije, en mi oración más sincera, Señor, si me das un hijo, lo dedicaré a ti. Lo consagraré a tu servicio, y será tuyo para siempre. Mi corazón palpitaba con la intensidad de esas palabras.
Sabía que Dios escucharía mi súplica, pero también entendía que, si llegaba ese momento, mi vida cambiaría para siempre. La espera parecía interminable, pero mi fe en Dios nunca vaciló. Sabía que no era el momento aún, pero dentro de mí, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse, y aunque parecía improbable, algo me decía que mi oración no caería en el vacío. El estigma de la esterilidad, el dolor de la espera, todo me estaba moldeando para algo mucho mayor de lo que jamás podría imaginar. Aunque el tiempo parecía ir en mi contra, Dios no me había olvidado. Y cuando el momento llegara, todo tendría sentido, el milagro, el nacimiento de María. Un día, en medio de mis oraciones fervientes, algo cambió. No fue un sonido estruendoso ni una visión grandiosa, sino una paz profunda que llenó mi corazón, como si el mismo cielo se hubiera abierto para mí. Fue en ese momento, cuando menos lo esperaba, que supe que el Señor había escuchado mi súplica. Dios había decidido concederme la bendición de ser madre. Aquel dolor que había acompañado cada mes de espera, esa tristeza que había marcado cada año, de repente se desvaneció ante la certeza de que estaba embarazada. Por fin, un hijo. Aquel embarazo fue un regalo divino, y lo sentí así cada día. Cada latido del pequeño corazón dentro de mí era una manifestación de la misericordia de Dios, un recordatorio de que, aunque la esperanza a veces parece perdida, Él siempre tiene el control. Incluso en los momentos más oscuros. Joaquín y yo no podíamos contener nuestra alegría. Sabíamos que este niño no era solo un regalo para nosotros, sino una respuesta directa a nuestras oraciones y, sobre todo, a nuestra fe. Cuando naciste, María, mi amada hija, supe que Dios tenía un propósito especial para ti. Desde el momento en que te vi, supe que no serías una niña común. Tu pureza, tu mirada serena, me decían que estabas destinada a algo más grande. No fue solo una madre la que te vio nacer, sino una mujer que sabía que la historia de la humanidad cambiaría por ti. Fue como si el cielo hubiera colocado sobre tus hombros una misión sagrada, aunque yo no comprendiera todos los detalles aún, te consagré a Dios, como le había prometido, desde el primer suspiro que diste en este mundo. Sabía que tú, María, serías la madre del Salvador, y mi amor por ti no conocía límites, pero aún más importante era mi compromiso con el plan divino que Dios había comenzado en tu vida. No era solo mi hija, sino la elegida para ser la madre de aquel que traería la salvación al mundo. Te eduqué en un ambiente de devoción, preparándote para la grandeza que tenías por delante, aunque nadie fuera a entenderlo completamente en ese momento. Te miraba y veía, no solo a la niña que amaba con todo mi ser, sino a la mujer que un día, bajo el espíritu del Espíritu Santo, daría a luz al Mesías. Aunque era un pensamiento que me sobrecogía, lo aceptaba con la paz de quien sabe que está siguiendo la voluntad de Dios. Desde tu nacimiento, mi vida encontró un propósito mayor, un propósito que no se trataba solo de mí, sino de todo el mundo. Y así, cada día que pasaba contigo, veía cómo Dios tejía en secreto su plan de redención, comenzando desde el mismo instante de tu nacimiento. El impacto de Ana en la vida de María. Mientras te observaba crecer, María, supe que cada día era una oportunidad para prepararte para algo mucho más grande que nuestra vida sencilla y tranquila. Desde pequeña, te enseñamos a vivir con fe y devoción, valores que mi corazón había aprendido en la oscuridad de la infertilidad y en las promesas que Dios me había concedido. Joaquín y yo compartimos contigo todo lo que sabíamos sobre la importancia de la oración, la dedicación a Dios y el servicio a los demás. No solo queríamos que fueras una niña sabia y buena, sino una mujer fuerte en su fe, preparada para cumplir con el llamado divino que pesaba sobre ti. Tu educación no fue como la de otras niñas de nuestra comunidad.
No solo te enseñamos a leer las Escrituras y a hacer las labores del hogar, sino que te instruimos en la devoción profunda hacia Dios, preparándote, aunque quizás no comprendieras completamente, para la gran misión que Él tenía reservada para ti. Cada palabra que te susurraba al oído era un recordatorio de lo que serías, no solo una madre, sino la madre del Salvador, y eso te otorgaba una grandeza que ningún otro ser humano podría comprender por completo. Recuerdo cuando comenzaste a entender las Escrituras, a leer los Salmos y a meditar en ellos con una profundidad que parecía ir más allá de tu edad. En tu corazón, sentí la presencia de Dios tan vívida como la mía, una conexión espiritual que trascendía cualquier enseñanza humana. Mi amor por ti, aunque inmenso, no buscaba que fueras solo una niña ideal, sino una joven que comprendiera, en lo más profundo de su ser, lo que Dios había planeado para tu vida. Te preparé para ser fiel, para ser humilde, para ser la madre de quien cambiaría el curso de la historia. Sé que a veces te miraba con una mezcla de ternura y reverencia, porque en ti veía el futuro, un futuro que ni siquiera yo, en mis momentos de profunda fe, podía imaginar por completo. Pero en mi corazón, ya estaba claro, eras la pieza clave en el plan eterno de salvación. Cada conversación que teníamos, cada momento de enseñanza, cada oración juntas, era una preparación para lo que se vendría, aunque el mundo aún no lo supiera. Lo que te dejé, María, no fue solo conocimiento, sino una herencia de fe. En cada palabra que te dije, en cada acción que te mostré, traté de transmitir no solo lo que conocía, sino lo que sentía profundamente, que Dios tiene un propósito para cada vida. Incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Te preparé con amor, con esperanza y, sobre todo, con la certeza de que, aunque yo no sería testigo de todos los eventos que seguirían, Dios ya te había marcado para un destino grandioso. Mi legado de fe no fue solo para ti, sino para todos los que, a través de ti, conocerían el amor de Dios encarnado en el Mesías. La influencia oculta de Ana en la historia de Jesús. Aunque mi nombre no se menciona frecuentemente en las Escrituras, mi vida estuvo profundamente entrelazada con la historia de Jesús. Fui la madre de la mujer que, con humildad y obediencia, aceptaría la misión de ser la madre del Salvador del mundo. A veces, es difícil entender cómo las pequeñas historias, los momentos ocultos en el tiempo, pueden tener un impacto tan grande en el curso de la humanidad. Sin embargo, al mirar atrás, veo que mi vida, mis sacrificios y mis oraciones fueron una semilla que Dios plantó para que creciera un árbol que daría frutos eternos. Aunque no estuve en el centro de los eventos que cambiaron el mundo, mi papel en la genealogía de Jesús fue esencial. Sin mi fe, sin mi obediencia a la voluntad de Dios, María no habría sido la mujer preparada para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Yo fui parte de esa historia, quizás de manera oculta, pero mi influencia perduró a través de la vida de mi hija. Mi testimonio de fe en medio del sufrimiento y mi dedicación a Dios en tiempos de desesperación fueron transmitidos a María, quien luego los pasaría a Jesús. Así, la historia de mi vida se entrelaza con la historia de la salvación, aunque muchos no la vean. A lo largo de los años, me pregunté muchas veces por qué Dios me había elegido a mí, porque mi sufrimiento fue necesario para su plan. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que, como madre, mi propósito era preparar a la madre de aquel que traería la esperanza a toda la humanidad. Mi vida fue un ejemplo de fe y perseverancia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no nos olvida. Cada oración, cada lágrima derramada en la espera, fue parte de algo mucho más grande que yo misma. Mi dolor no fue en vano, fue la preparación para algo divino que cambiaría el destino de todos.
Hoy, cuando la gente se olvida de aquellos que estuvieron en los márgenes de la historia, quiero recordarles que el impacto de mi vida sigue vivo. Aunque no esté en los textos sagrados de manera prominente, mi legado de fe permanece. La historia de Jesús no solo comienza con su nacimiento, sino con todas las personas que, en la oscuridad, confiaron en Dios. Cada uno de nosotros, aunque invisible a los ojos del mundo, tiene un papel vital que desempeñar en el plan eterno de Dios. Y si algo he aprendido de mi vida, es que no importa cuán pequeña o oculta parezca nuestra contribución, todo lo que hacemos en fe tiene un propósito eterno. El legado de mi vida es simple: confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Mi historia, aunque no conocida por todos, sigue siendo un testimonio de cómo Dios usa incluso los momentos más humildes para cumplir su propósito. Hoy, al recordar mi vida, invito a todos a reflexionar sobre el poder de la fe que, en la quietud y el silencio, puede mover montañas. Mi vida no fue grande en la vista del mundo, pero fue suficiente para cumplir la voluntad de Dios, y eso es lo que importa.